Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con las clases de Historia del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca del intermedio temprano. Chicos, a ver, antes de hablar del intermedio temprano, recuerden ustedes que la clase pasada hemos visto el primer periodo de las culturas peruanas, que fue el Horizonte Temprano, y hemos dicho que tuvo como principal representante, perdón, como único representante a la cultura chavín, ¿cierto? Que gobernó gran parte del territorio del norte peruano, claro, algunas partes del centro también, pero su influencia fue más que nada religiosa que otra cosa. Hemos hablado también de la cultura Paracas, que se va a desarrollar justo a finales del periodo y algunos dicen que también alcanzó los inicios de este periodo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Por eso a la cultura Paracas, como les recuerdo, se le conoce como una cultura de transición entre el horizonte temprano al intermedio temprano. Muy bien, entonces comencemos. A ver, ¿qué podemos decir? Fue el segundo periodo de las culturas peruanas, ya hemos visto cuál fue el primero. Se iniciará aproximadamente entre los años 200 después de Cristo y durará hasta los 600 después de Cristo aproximadamente. O sea, profesor, va a tener una duración muy efímera. Efectivamente, solamente va a durar 400 años aproximadamente y no va a durar como Chavín, ¿no? Que duró casi 1200 años aproximadamente. Ya vamos a ver por qué razón este periodo dura tan poco. ¿Ya, chicos? Va a recibir dos denominaciones. Se le va a conocer como el periodo de los grandes ceramistas, ya que en este periodo se va a desarrollar bastante, se va a poner bastante empeño en el desarrollo de la cerámica, de la orfebrería y de muchos otros aportes culturales que recuerden, Chavín los va a no iniciar, porque sabemos nosotros que los primeros aportes culturales del Perú, ahora lo sabemos, se originaron con Caral, pero ¿dónde se va a concentrar la perfección o se va a iniciar el mejoramiento de estos aportes culturales? Con Chavín. Y cuando Chavín desaparece, las culturas posteriores que aparecerán van a heredar, por decir así, estos aportes culturales, ¿cierto? En el intermedio tardío, los aportes culturales que van a tener bastante, o que va a tener bastante importancia, va a ser la cerámica. Ya vamos a ver por qué razón, chicos. A este periodo también se le conoce como la primera regionalización. ¿Recuerdan al horizonte temprano cómo se le conocía? Al horizonte temprano se le conocía como la primera unificación andina, que lo va a hacer Chavín. ¿Y por qué andina? Porque su centro o núcleo va a estar en la región de la Sierra de Ancash. Bueno, a este periodo se le va a conocer como la primera regionalización. ¿Por qué, profesor? Porque los aportes culturales que años anteriores Chavín había desarrollado en el horizonte temprano, en este periodo se va a dar la diseminación, la difusión de esos aportes culturales que Chavín va a desarrollar durante casi 1200 años, y tras su desaparición esos aportes van a ser difundidos a diferentes territorios del Perú. Es por eso que en este periodo van a aparecer muchas culturas, no solo en el Perú, fuera de las fronteras del Perú también, pero solamente se va a destacar los más importantes, ¿no?, de nuestro territorio. Pero como les digo, no solo los dos van a existir. Por ejemplo, acá dicen, las principales culturas que existieron en este periodo fueron las de Mochica en el norte y Nazca en el sur. Pero les vuelvo a repetir, no fueron las únicas, existieron más. Ahí están los mapas que les estoy dejando. Mire, pero esto no, perdón, me pasé aquí. Este es el mapa del Perú en el norte, la influencia de Chavín, el territorio de Mochica, y este es el mapa del sur del Perú, ¿cierto? Donde está la influencia de Nazca. ¿Ya, chicos? Ahora hablemos de estas dos culturas más importantes, pero recuerden, no las únicas. A ver, hablemos de la cultura mochica. Para esto me va a ayudar un mapa conceptual muy interesante. ¿Ya? Algunos le ponen a la cultura mochica, perdón, como perteneciente a este periodo, horizonte medio temprano. Y ahí vas a decir, no, profesor, pero hay un error.
la cultura mochica no existe en el horizonte, en los horizontes, sino en los intermedios, según usted nos ha explicado. Es verdad, pero hay personas que lo van a clasificar los periodos de la cultura peruana de diferente manera. Al decir horizonte medio temprano, hace referencia a que hay un horizonte medio tardío, ¿cierto? Y a ese horizonte medio tardío, para nosotros, según lo que estamos estudiando, según lo que hizo Max Zule, Julio César Tello, sería parte del horizonte medio, donde va a estar Wari posteriormente a estas culturas. Así que si desean pueden ponerlo esto, pero recuerden, horizonte medio temprano, o mejor le ponen intermedio temprano, que viene a ser lo mismo. A ver, hablemos de la cultura mochica, 200 a 700 años después de Cristo. Ya les dije, duró muy poco, ¿cierto? A ver, su lugar de desarrollo fue una cultura netamente norteña, ya, las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad van a ser donde van a tener bastante su influencia, ¿ya? Se va a originar de otras culturas mucho más pequeñas que al final se van a unificar formando el gran reino, por decirlo así, moche, que como también se denomina la cultura mochica. Las culturas que van a dar origen a ellos es Cospiñaque, Salimar, Vicus y Virus, que son culturas que muchas veces no se mencionan por lo pequeño que fueron, pero que sí tuvieron grandes desarrollos culturales que al final van a ser asimilados por los futuros descendientes moches y van a desarrollar una nueva cultura. A esta cultura yo también le añadiría bastante la cultura chavín, ¿cierto? Porque cuando la cultura chavín desaparece, va a haber un periodo que van a aparecer estas pequeñas culturas. Y al final estas pequeñas culturas van a terminar unificándose, convirtiéndose en la cultura mochica. Y ojo, todas estas culturas bajo la influencia de Chavín. Su sociedad, a ver, fue clasista, no todas las personas que vivían ahí no tenían los mismos derechos ni las mismas obligaciones, ni mucho menos la misma propiedad privada. En la parte alta encontramos señores. Ahora tú dirás, ¿por qué señores y no un señor? Recuerden que la cultura mochica fue una sociedad, ¿cierto? No unificada, que tenía como característica política de ser ciudades autónomas e independientes, pero que estaban bajo la jurisdicción cultural de Mochica, ¿cierto? Tenían bastantes semejanzas culturales, eran consideradas mochicas, pero cada uno tenía su propio gobernante, ¿ya? Por eso ponemos que en la clase alta estaban los señores, siendo uno de los principales el señor de Zipán y otros gobernantes más. En la clase media estaban los sacerdotes y yo me atrevería a decir aquí también los militares, porque la cultura mochica va a ser una de las primeras culturas donde se va a combinar el gobierno teocrático, gobierno de sacerdotes, con el gobierno militar, gobierno de los militares. ¿Ya? Aquí estarían para mí los altos mandos militares y abajo el pueblo con el grueso del ejército, ¿ya? Incluso podría yo asegurar que el señor de Zipán podría haber sido un militar. Sigamos avanzando. Manifestaciones culturales. La arquitectura, recuerden que no fueron los primeros en desarrollar la arquitectura, pero fueron los que mejoraron bastante. Como se desarrolló en la costa, utilizaban principalmente el adobe y la piedra, ¿ya? Construyeron centros ceremoniales y a sus centros ceremoniales o administrativos donde vivía el señor se les llamaba huacas, ¿ya? Lugares sagrados, lugares administrativos donde se enterraba a sus gobernantes. Chicos, el más importante de todos fue la huaca del sol. También existió la huaca de la luna, la huaca rajada y muchas otras huacas más en todo el territorio donde se extendió Mochica. Tenemos la metalurgia. Esto es importante. La metalurgia fue practicada también por Chavín, pero aquí va a alcanzar un buen desarrollo. No digamos el mejor de todos, porque el mejor de todos lo va a alcanzar muchos años después la cultura chimú, pero ellos sí desarrollaron una buena metalurgia. ¿Mejor que Chavín? Sí. Ya. Manejaron la plata, el oro, el cobre,
plomo, el mercurio, pero recuerden, ellos no manejaron estos metales como riquezas, sino más que nada como adornos para distinguirse al resto de su población. Realizaron aleaciones, combinaciones de estos metales e hicieron trabajos muy importantes utilizando técnicas como el repujado, el moldeado y el laminado. Chicos, ya vamos a ver más adelante, tal vez el próximo año, cómo fueron estas técnicas que utilizaron los hombres de Mochica, que fueron realmente interesantes. Dicen algunos que llegaron a concentrar una temperatura de casi 1000 grados centígrados. Imagínate, ¿no? Tanto para que el oro y la plata se fundan. Imagínate, ¿no? Ya vamos a ver eso. Esto es su principal aporte cultural. Esto es donde se desarrollaron con mayor medida la cerámica, chicos. Pero ellos desarrollaron una cerámica escultórica. ¿Cómo escultórica? A ver, en la actualidad cuando tú quieres, ¿cómo decirlo? Mantener o escribir algo, utilizas un papel, ¿cierto? Y ese papel te dura 4, 5, 6 años y toda la información se queda ahí. Por ejemplo, los libros no duran muchos años y ahí está la información. Bueno, como ellos no tenían libro, ellos utilizaban la cerámica para representar todo lo que ellos vivían. Ya. Por ejemplo, si seguimos viendo acá, miren, ellos decían, reflejaban rostros de tristeza, dolor, placer, amor, odio, etcétera. Sus famosos huacos retratos, y tenían todas estas características que los seres humanos expresan al momento de tener cualquier de una de estas emociones con el rostro. A eso se llamaron los huacos retratos. También representaron también la flora, la fauna, sus dioses, bueno, en fin, y fue demasiado realista su cerámica. Y si ustedes se han dado cuenta, tiene una forma similar a la cerámica de Chavín. Claro, este es mucho mejor que Chavín, ¿no? En todos los aspectos, pero en la forma tiene bastante similitud a la de Chavín. Cuerpo globular, una base plana, ¿cierto? Donde se puede sentar, un asa estribo y un solo pico. Y era monócroma, ¿ya? Se utilizaban muchos colores, pero al momento de pintarlo solamente uno se utilizaba. Ya, chicos, esto es donde más destacó la cultura mochica. Otro importante fue su economía. Fueron agricultores, ya les dije una vez, ¿no? Todas las culturas pre-incas e incas también desarrollaron la agricultura como su principal actividad económica. Recuerden que la economía y la agricultura eran lo que le daban el estatus social, la riqueza como se conoce en la actualidad. En esos tiempos, mientras más recursos agrícolas tenías, mucho más rico eras. Usaron el guano como fertilizante de sus tierras. Produjeron maíz, camote, yuca, fruta y en fin. Y obviamente también fueron grandes pescadores. Imagínense, ellos fueron los creadores de los cabritos de Totora, que hasta en la actualidad se siguen utilizando. Fueron politeístas, sí, adoraron a muchos dioses, pero su dios principal fue el dios Yapaec, el degollador. Y por eso les digo que tiene bastante influencia con la de Chavín, porque Chavín también influía miedo en la población con sus dioses. Bueno, Mochico influía también miedo en la población con sus dioses, pero también porque poseía un fuerte poder militar. Es por eso que la cultura Chavín va a mezclar los aportes culturales de Chavín, los va a perfeccionar, y en lo político hablamos de un gobierno teocrático militar. Ya, chicos, fue muy importante la cultura la cultura moche o cultura mochica, sí, fue muy importante para la historia peruana. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Ya vamos a ver más adelante. Ahora pasemos a la siguiente cultura. Ahora sí, chicos, vamos a ver la segunda cultura que se va a desarrollar en este periodo. ¿Ya? A esta cultura se le conoce como la cultura Nazca. También haré uso de este mapa conceptual que yo lo he visto, de todo lo que he visto es el más interesante que me parece. ¿Ya? A ver, este se desarrolla también en el intermedio temprano, ¿ya? Horizonte intermedio temprano, ¿ves? ¿Se dan cuenta? A veces eso es lo que pasa cuando buscas información en internet, ¿no? A veces te confunden con eso.
Pero tanto la cultura mochica como la cultura nazca se van a desarrollar en el periodo llamado intermedio temprano. ¿Ya? Esta cultura va a abarcar también desde los años 200 hasta los años 700, 600, 700 aproximadamente. Ustedes saben que en cosa de historia del Perú no se puede establecer una fecha exacta. Ahora, tú dirás por qué. Y la respuesta es fácil. Nosotros fuimos una sociedad o una civilización ágrafa. ¿Qué significa eso, profesor? Nosotros no hemos tenido nunca escritura. Es por eso que todo lo que nosotros podemos conocer de nuestro pasado es a través de los restos arqueológicos que nos han dejado. Es por eso que es importante conservar los restos arqueológicos, preservarlos, cuidarlos, porque si no, no supiéramos nada de cómo era el Perú en el pasado, ya que no tenemos nada escrito hasta la llegada de los españoles, que ellos fueron los primeros en comenzar a utilizar la escritura para narrar los hechos de nuestro pasado, ¿no? Mientras que antes de los españoles, bueno, todo se basaba principalmente en cerámicas, arquitectura, imágenes, etcétera. ¿Ya, chicos? Así que la cultura nazca existió en el intermedio temprano. ¿Dónde se desarrolla? Ya les dije a líneas arriba, ¿no? Es una cultura sureña, se va a desarrollar principalmente en la costa sur del Perú de Ica. Y ustedes sabrán que en ese lugar también ya se desarrolló muchos años atrás de Nazca la cultura Paracas, tanto cavernas como necrópolis. Algunos dicen que se originó a partir de Paracas caverna, necrópolis, perdón, u otros dicen, hay afirmaciones, no hipótesis que se manejan que los nazquenses no fueron oriundos de Ica, sino que vinieron de la región mucho más al sur, de Arequipa, de Tacna, y que migraron hacia Ica, ¿no? Muchos dicen eso, pero vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿ya? Se desarrolló en la región de Ica, en los valles de Nazca, Pisco, Chincha, ahí es donde se va a desarrollar la cultura nazca. ¿Quién lo va a descubrir? Miren, chicos, Maxwell es el descubridor tanto de la cultura nazca como de la cultura mochica. Recuerden que Maxwell es uno de los arqueólogos alemanes que dicen que nuestra cultura no se originó en el Perú, sino que somos producto de la influencia de la cultura mesoamericana, los mayas y los aztecas. ¿Ya? Para él, la cultura nazca y la cultura mochica fueron las primeras culturas que aparecieron en nuestro país. Sabemos ahora en la actualidad que estaba totalmente equivocado. Y no solo Julio César Tello lo contradijo, sino que en la actualidad Ruth Chadi, con el descubrimiento de Caral, lo está contradiciendo totalmente. Otros arqueólogos que van a estudiar Nazca, o al menos parte de Nazca, va a ser Paul Kosov, el ruso, y obviamente, ¿no? María Reich, la peruana, ¿no? Su esposa de Paul Kosov, quien va a estudiar dicen algunos, no sé si exageran la verdad, dicen que 50 años de su vida la dedicó para estudiar las líneas de Nazca. Imagínense, toda una vida para estudiar unos geoglifos o líneas de Nazca, ¿no? Entonces, por eso se le considera que ella tiene la respuesta de lo que es o para qué sirvieron las líneas de Nazca. Ya lo vamos a ver más adelante. La capital fue Caguachi. Miren, una ciudad, pero dicen que es muy hermosa. No tengo el gusto de conocerlo, ojalá algún día lo pueda hacer. Dicen que fue una ciudad muy grande, abarcó miles de personas, imagínense, un templo de esta magnitud no vive una persona, pues ha vivido 2000, 3000 y es un centro administrativo, imagínense en sus alrededores, es un centro ceremonial el más importante, ¿eh? Hubieron muchos centros administrativos, pero el más importante fue en Cahuachi y se encuentra en Ica. Ya, chicos, su sociedad, al igual que Mochica, fue clasista, siendo los sacerdotes y los militares los que tuvieron el poder, los que se compartieron el poder. Ellos en el aspecto ideológico y los militares en el aspecto, digamos, de control, de política, de gobierno. Ya, chicos, fue un gobierno, ¿cómo les podría decir? Compartido, ¿ya? En la clase media los artesanos, o como también los conocían los hombres de Chavín, ¿se recuerdan cómo le llamaban a los artesanos? Especialistas, ¿recuerdan? Bueno, aquí
también se le utiliza ese aspecto. Pero ¿por qué ponemos solamente artesanos? Recuerden que en este periodo se va a desarrollar de una mejor manera la cerámica. Es por eso que ellos están ahí. Y abajo los agricultores y pescadores, que viene a ser el pueblo, el grueso de la sociedad, que se va a encargar de tributar para que vivan mejor los sacerdotes y militares. Manifestaciones culturales. Bueno, los hombres de Nazca también destacaron bastante en la cerámica. Es por eso que este periodo se le conoce como el periodo de los grandes ceramistas. Pero obviamente fue una cerámica muy diferente a la cerámica de Mochica. Fue igual de bella, de espectacular, pero tuvieron rasgos que los diferenciaron. ¿Recuerdan la cerámica de Mochica? Escultórica, realista, similar en la forma Chavín. Bueno, los nazquenses desarrollaron una cerámica muy distinta. Obviamente muy distinta a la de Mochica, ya que ellos desarrollaron un cuerpo globular, un asa puente y su cerámica tenía 2 picos. Muy diferente en forma, también en estilo. ¿Por qué razón? Ellos utilizaron, dice, miren aquí, era polícroma. ¿Cómo polícroma? Utilizaron muchos, pero muchos colores para pintarlo. Ahora tú dirás, profesor, pero dice que acá 7 colores. Está bien, utilizaron 7 colores, pero a estos 7 colores le sacaron más de 190 tonalidades, o sea, combinaciones. Encontrabas un color negro que tenía más de 20 diferentes formas o colores de negro. Y todito esos colores lo utilizaron para su cerámica. Fue la cerámica que más se pintó. No había ningún espacio vacío. Es por eso que la técnica que se le atribuye a ellos es la técnica llamada el horror al vacío, ya que toda la cerámica lo pintaba. Representaron una gran cantidad de elementos, ¿no? Flores, frutos, aves, animales, figuras, también rostros, pero no confundir con Mochica. Mochica fue demasiado realista. Ellos fueron demasiado pictóricos, pintaban toda su cerámica. En eso destacó, fueron los mejores. Desarrollaron otras cosas, la orfebrería, el tejido, la arquitectura, etcétera, etcétera, pero esto es donde más destacó. Otra cosa que también desarrollaron fue los geoglifos, ¿ya? O también conocidos líneas de Nazca. Bueno, si quieren tener más información de estos, tenemos que hablar de María Reich, que fue la que dio gran parte de su vida para estudiarlos. El primero en estudiarlo, uno de los primeros en estudiarlo fue su esposo Paul Kossoff, que dijo que eran, calendarios astronómicos, como un zodiaco, así como enero, febrero, marzo. Dice que Paul Kossoff establece que estas figuras representaban 1 o 2 días o 2 semanas del año que las personas utilizaban para guiarse en el tiempo. Después de muchos años de estudio, tras la muerte de Paul Kossoff, su esposa siguió el mismo camino y también los estudió. ¿Qué dijo María Reich? Que sí, que son calendarios astronómicos, pero que servían para la agricultura. ¿Cómo es eso? O sea, los antiguos nazquenses veían bastante las imágenes para saber cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo va a haber lluvias, cuándo va a haber sequías, y de esa manera podían hacer una mejor agricultura. ¿Ya? Con respecto al económico, se basó en la agricultura, ya les dije, pero si ustedes ven o alguno de ustedes conoce Ica, se van a dar cuenta que casi el 50% de su territorio es desierto. Profesor, ¿cómo en el desierto pudieron desarrollar una excelente agricultura? Es que estos hombres desarrollaron técnicas hidráulicas muy importantes. Ojo con eso, ¿ah? Recuerden que aquí antes de Nazca existieron los hombres de Paracas. Ellos desarrollaron técnicas agrícolas. Bueno, los hombres de Nazca perfeccionaron eso y crearon una técnica muy interesante que se llaman las galerías filtrantes. ¿Qué hicieron? Volvían en el agua salada en agua dulce a través de la filtración. Muy, pero muy interesante. De esa manera alcanzaron un gran desarrollo en la
agricultura. Bueno, ¿qué le pasó a estas dos culturas, profesor? Bueno, las dos fueron conquistadas por una cultura mucho más poderosa que se estaba iniciando en la sierra, en Ayacucho principalmente, y que con el tiempo logró expandirse y al final someterlos. A esa cultura se llama la cultura Wari, pero esa cultura ya va a ser, digamos, el protagonista del siguiente periodo llamado Horizonte Medio, que lo vamos a ver la próxima clase. Las actividades que les voy a dejar: ver el video y entender, copiar en tu cuaderno la clase. Si deseas, puedes copiar el mapa conceptual o puedes crear un propio mapa conceptual a partir del mapa que ustedes están viendo en la clase. Ojo, quiero que lo copies. Yo no voy a aceptar pegado. Yo te voy a poner 0 si yo veo pegado. Por favor, copien el mapa conceptual o crea tu propio mapa conceptual después de leer. Y me vas a buscar información de el señor de Zipán y la señora de Cao, que son principales gobernantes de Chavín, perdón, de Mochica, que estoy hablando, de Mochica, y buscarme información acerca de la línea de Nazca. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería todo. Cuídense, hasta la próxima oportunidad.